Atención, atención. El hombre que se presenta ante México como el defensor del pueblo, el luchador social que sacrificó todo por la transformación, el senador que habla de austeridad y de vivir como el pueblo desde los micrófonos del Senado de la República, acaba de quedar expuesto en una racha de episodios que no tiene precedente en lo que va de su carrera política y que llegaron todos al mismo tiempo como si la realidad hubiera decidido que era el momento de presentar cuentas. Y lo que quedó al descubierto en esta racha de episodios no fue un rumor, no fue una acusación anónima sin respaldo, no fue la campaña orquestada de algún enemigo político con acceso a recursos, fue él mismo, sus propias palabras en sus propios audios y videos, sus propias acciones capturadas en tiempo real por ciudadanos que ya no están dispuestos a seguir escuchando el discurso sin preguntar qué hay detrás cuando las cámaras se apagan. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, el cargo que lo convierte en el segundo legislador más importante del país, está teniendo la peor racha de su vida pública y ocurre en el momento en que más poder formal tiene. Y la pregunta que México le está haciendo en las calles de Sinaloa, donde los policías lo recibieron con consignas de traidor, en los mítines del Estado de México, donde las madres buscadoras no pudieron acercarse, en los eventos universitarios donde las estudiantes lo cuestionaron sin respuesta satisfactoria, ya no se puede esquivar con ningún argumento de conspiración. Empecemos por Sinaloa, porque lo que ocurrió ahí tiene una carga simbólica que va mucho más allá de una manifestación política ordinaria. Un senador de la República, presidente del Senado, uno de los cargos legislativos más importantes del país, llegó a ese estado y fue recibido con una hostilidad tan intensa, tan directa, tan personal, que las imágenes corrieron por todo el país en cuestión de horas. Las palabras que se escuchan en los videos no necesitan interpretación ni contexto adicional. Noroña, traidor. Traicionó a los policías, traicionó a los maestros, mentiroso, bandido desvergonzado. No son las palabras de un grupo de provocadores pagados para hacer ruido en un evento, aunque eso fue exactamente lo que Noroña quiso hacer creer. Son las palabras de policías sinaloenses, de trabajadores del servicio público, de personas que sienten con una rabia concreta y documentada que el hombre que debía representarlos los dejó colgados en el momento exacto en que más lo necesitaban. Los guerreros azules de Sinaloa, policías que llevaban meses esperando que su iniciativa de prestaciones avanzara en el Senado, lo confrontaron directamente y lo hicieron con la furia de quien lleva tiempo acumulando una decepción que ya no puede contenerse. Noroña los frenó en el Senado. Noroña bloqueó la iniciativa que necesitaban cuando tenía en sus manos la posibilidad de hacerla avanzar. Y cuando finalmente lo tuvieron enfrente, le dijeron exactamente lo que pensaban, sin ningún filtro diplomático. ¿Y qué hizo Noroña cuando esas imágenes empezaron a correr por todos los teléfonos del país? Lo que siempre hace cuando la realidad lo alcanza de una manera que no tiene respuesta cómoda. Declaró ante los medios que la manifestación era artificial, orquestada deliberadamente, diseñada por oscuros intereses para reventarle la asamblea y hacerle daño político, como siempre se hizo la víctima. Como siempre, encontró una conspiración que explicara por qué la gente que debería apoyarlo lo estaba rechazando. Pero hay un problema grave con esa narrativa esta vez, y es un problema que la tecnología del teléfono con cámara ha vuelto cada vez más difícil de sostener. Los videos son demasiado claros. Los rostros que aparecen en esos videos son los de personas reales con nombre y con trabajo y con la historia de quien lleva meses esperando que un senador cumpla lo que prometió. Y la indignación que expresan es demasiado genuina para que el argumento de la manifestación artificial convenza a nadie que no esté dispuesto de antemano a creerle. Cuando los policías de Sinaloa le gritan traidor con esa intensidad, con esa convicción en las caras, no están siguiendo un guión que alguien les escribió. Están diciendo algo que creen con la certeza de quien fue traicionado y lo sabe. Pero lo de Sinaloa no fue la única colisión de la semana. 4 días antes de la confrontación con los policías sinaloenses, en San Felipe del Progreso, Estado de México, ocurrió algo que golpeó de una manera diferente y más profunda la opinión pública, porque el protagonista del otro lado no era un grupo político organizado, sino una mujer. Una madre buscadora, Inocencia González, lleva años buscando a sus desaparecidos, años de golpear puertas, de presentarse en eventos, de intentar que alguien con poder le dedique 5 minutos de atención. Llegó al mitin de Noroña con la determinación de quien lleva años golpeando puertas sin respuesta para decirle algo concreto, para ser escuchada por el hombre que ocupa el cargo que debería escucharla
para que el hombre que ocupa uno de los cargos más importantes del Estado mexicano le dedicara unos minutos de atención a una causa que no debería requerir ningún argumento para ser atendida. Y lo que recibió fue una seña hacia su equipo para que formaran un cerco y le impidieran acercarse. Un manotazo, una seña de impaciencia. La gesticulación de quien no quiere ser molestado por algo que le resulta inconveniente en el momento más inoportuno para su agenda. Una madre buscadora siendo manoteada por el presidente del Senado de México porque su presencia generaba incomodidad en un acto político. Inocencia González lo dijo frente a las cámaras con una claridad que ningún discurso político puede superar y que ningún spin mediático puede reencuadrar de manera satisfactoria. Estoy aquí para decirle a este señor que sí existen las madres buscadoras. Esa frase es devastadora en su contexto precisamente por su extrema simplicidad. No pedía una audiencia formal ni un compromiso legislativo específico, solo pedía ser reconocida. Pedía que existieran, que un funcionario de ese rango reconociera que las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México son reales y merecen ser escuchadas. Y la respuesta fue un cerco de seguridad, un manotazo y la seña al equipo para que la alejaran. Eso no se puede defender con ningún argumento. Eso no tiene una versión alternativa que cambie su significado sin que suene a insulto a la inteligencia de quien vio el video. Eso es lo que pasó. Está grabado desde múltiples ángulos y habla por sí solo mejor que cualquier editorial. Y entonces llegó el 11 de abril con el episodio del Salón VIP en Tijuana, que en cualquier contexto ordinario sería un asunto menor, pero que en el contexto de Noroña es un problema de una dimensión diferente. Porque Noroña no es cualquier legislador con un escaño más entre 500. Es el hombre que construyó toda su identidad política completa sobre el discurso de la austeridad del servidor público que no se da lujos con el dinero de los ciudadanos. Del representante del pueblo que vive como el pueblo vive, porque cree que el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad. Ese es el personaje que construyó durante décadas frente a las cámaras. Y ese personaje fue sorprendido en un salón VIP. No solo fue sorprendido ahí, sino que cuando alguien le preguntó cómo pagaba ese privilegio, respondió con una frase que resume mejor que ningún análisis la distancia entre el discurso y la realidad. Lo voy a pagar con el tuyo. Y luego dijo que estaba ironizando. La ironía que nadie le solicitó, la ironía que llegó después de que la grabación ya existía y estaba en manos de periodistas, la ironía que no borra que un hombre que vive de hablar de austeridad usa el dinero del pueblo. Eso es un sueldo de senador pagado con impuestos, para acceder a espacios exclusivos que su propio discurso condena. La inconsistencia de Noroña entre el discurso que proyecta y la conducta que documenta la cámara de quien está enfrente no nació este año. Tiene historia que vale la pena recordar, porque la acumulación de episodios es lo que convierte cada uno en algo más que un incidente aislado. En septiembre de 2025, en un evento con estudiantes universitarias que esperaban respuestas y no evasiones, fue cuestionado sobre sus actitudes misóginas documentadas y sobre la incongruencia de predicar austeridad desde la posición de privilegio que otorga la presidencia del Senado. La pregunta fue directa y documentada. ¿Dónde queda la congruencia cuando en el Senado le dijo a la senadora Lili Telles que no estaba para debatir sino para lavar trastes? Noroña no respondió con los argumentos que un hombre seguro de sus convicciones habría dado. Respondió con el nerviosismo de quien sabe que tiene una deuda que no puede saldar con una frase hábil. Las estudiantes que lo cuestionaron no necesitaban formación académica en ciencia política para identificar la contradicción. La veían directamente en las acciones de la persona que tenían enfrente. La veían con sus propios ojos. Y el aeropuerto de la Ciudad de México en septiembre de 2024 completó el cuadro de una manera que difícilmente podría ser más reveladora. Otro episodio en sala VIP, esta vez con un altercado con un pasajero que terminó con Noroña declarando que lo habían agredido, levantando una denuncia y generando un escándalo. 8 meses después del escándalo que Noroña generó con su denuncia, el abogado tuvo que disculparse públicamente ante él. El hombre que, según su propio relato, había sido víctima de una agresión en un espacio al que supuestamente no debería pertenecer, terminó siendo el que generó el conflicto. Otra sala, VIP, otra narrativa de victimización. Otro episodio que se resolvió de manera completamente diferente a como él lo había presentado en sus declaraciones públicas.
Lo que estos episodios revelan cuando se ven en conjunto no es la historia de un político con defectos aislados, es la historia de un patrón que se repite con una consistencia que ya no puede explicarse como coincidencia. Un patrón que tiene 3 elementos que se repiten a lo largo de años y en contextos completamente diferentes, con una consistencia que ya no puede atribuirse a la casualidad ni a la mala racha. El primero es la distancia entre el discurso y la conducta real. Austeridad en el micrófono del Senado, sala VIP del aeropuerto en la práctica cotidiana. El segundo es la victimización automática como respuesta a cualquier crítica ciudadana. La manifestación de los policías era artificial y orquestada. El pasajero del aeropuerto lo agredió y no al revés. La madre buscadora era parte de una operación política diseñada para desestabilizarlo. El tercero, el más visible y el que más daño le hace a la imagen que construyó durante décadas, es la incapacidad de escuchar a quien no está de acuerdo. El cerco a Inocencia González, el manotazo, la seña al equipo de seguridad cuando una ciudadana quería decirle algo incómodo. El problema de fondo es más profundo que cualquiera de los episodios individuales. Noroña ocupa la presidencia del Senado de la República. Es el segundo cargo de importancia en el organigrama del Poder Legislativo de México. Desde esa posición se toman decisiones con consecuencias concretas para millones de mexicanos. ¿Qué iniciativas avanzan? ¿Cuáles se frenan? ¿Cuándo se abre el debate y cuándo se cierra? ¿Qué voces merecen ser escuchadas desde la tribuna? ¿Y cuáles son ignoradas o manoteadas cuando llegan al mitin equivocado? Los policías sinaloenses lo saben con la certeza de quien vivió directamente las consecuencias de que su iniciativa de prestaciones fuera bloqueada en el Senado por el hombre que ahora los llama provocadores. Las madres buscadoras lo saben porque cada semana que pasa sin que el tema sea atendido con la urgencia que merece desde el Poder Legislativo es una semana más de búsqueda sin información, sin apoyo y sin la respuesta institucional que el Estado les debe. Los estudiantes que lo cuestionaron en ese evento lo saben porque entienden que el discurso de la transformación tiene que ser coherente con la conducta de quienes lo representan o se convierte en exactamente lo que los gobiernos anteriores practicaron: retórica para el consumo público y privilegios para el ejercicio privado. La pregunta que México le está haciendo a Noroña en las calles, en las plazas, en los videos que circulan en las redes sociales y que nadie puede sacar de contexto porque son demasiado largos y demasiado claros, para eso es simple y directa. Si tú eres el defensor del pueblo que llevas décadas diciendo que eres, ¿por qué le cierras el paso a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos? Si tú predicas austeridad desde los micrófonos del Senado, si llevas años diciendo que el servidor público no puede darse lujos con el dinero de los ciudadanos, ¿por qué usas el dinero del pueblo para acceder a los espacios exclusivos que tu propio discurso político condena como símbolos del privilegio? Si tú representas a los trabajadores, ¿por qué frenaste lo que los policías de Sinaloa te pedían? No son preguntas de la oposición que necesita munición política para la próxima temporada electoral. No son preguntas fabricadas por quienes tienen interés en destruirlo políticamente. Son preguntas que sus propias acciones generaron, registradas en vídeo, disponibles para cualquiera con teléfono. Son preguntas que la propia conducta de Noroña generó y la consistencia con que responde a cada una de esas preguntas, convirtiéndose siempre en víctima, encontrando siempre la conspiración que explica la crítica, esquivando siempre la respuesta directa y honesta, dice más sobre el personaje real que cualquier análisis político que alguien pudiera escribir. Lo que hace especialmente difícil la situación de Noroña, lo que la convierte en algo cualitativamente diferente a una controversia aislada de fin de semana, es que los episodios no son distantes ni antiguos. Ocurrieron en días, en semanas consecutivas. La confrontación con los policías de Sinaloa, la madre buscadora manoteada, el salón VIP de Tijuana con la respuesta "lo voy a pagar con el tuyo". La pregunta de las estudiantes universitarias sobre la frase de lavar trastes, que es parte del registro oficial del Senado y que no tiene ninguna defensa posible, todo en un periodo de tiempo tan comprimido que resulta imposible argumentar con seriedad que son episodios inconexos que el azar o la conspiración reunió casualmente en el mismo ciclo noticioso. Son el mismo patrón exhibiéndose en escenarios geográficamente distintos, con actores diferentes, ante audiencias diferentes, con el mismo resultado cada vez: Noroña en la posición incómoda, Noroña con la explicación que no cierra, Noroña convirtiéndose en víctima de la conspiración de turno.
El problema no es solo de imagen ni solo de comunicación política, es de coherencia. México tiene una tradición larga y viva de distinguir, con la experiencia directa que da vivir entre la retórica política, entre los que dicen ser del pueblo y los que efectivamente actúan como si lo fueran. Noroña construyó su carrera en el primero de esos casilleros, el del que habla fuerte, confronta a los poderosos, usa el lenguaje de la calle. Pero cuando la gente de carne y hueso, los policías sinaloenses que necesitan que sus prestaciones sean reconocidas en la ley, las madres que llevan años buscando a sus hijos desaparecidos sin información y sin respuesta del Estado, los jóvenes universitarios que quieren ver coherencia real entre el discurso político y la conducta cotidiana del que lo pronuncia, lo enfrenta directamente con preguntas que no tienen respuesta fácil ni conveniente. Aparece el segundo Noroña, el que manda a hacer cercos cuando una ciudadana quiere hablarle, el que ironiza sobre usar el dinero del contribuyente en salones VIP y llama a esa ironía cuando lo graban, el que convierte toda crítica ciudadana en una operación oscura diseñada para desestabilizarlo. Esos dos Noroñas no pueden coexistir indefinidamente sin que la ciudadanía, que tiene acceso a los videos, a las grabaciones y a las declaraciones, decida cuál de los dos es el real y cuál es el personaje. México sabe distinguir, lo ha hecho antes y lo está haciendo ahora. En los teléfonos de los ciudadanos, en los videos que se comparten sin que ningún equipo de comunicación política pueda detenerlos, en las preguntas que las estudiantes hacen sin importar la incomodidad que generan, en la indignación de las madres que no aceptan un cerco como respuesta, en la rabia de los policías que trabajaron esperando que el cargo que Noroña ocupa funcionara para ellos. Todo eso junto es el juicio de México sobre la distancia entre lo que Noroña dice que es y lo que las cámaras muestran que hace. Y ese juicio no necesita editorial ni análisis para formarse. Se forma solo